En primer lugar, la manipulación del lenguaje como un instrumento político que va más allá de la mera propaganda y que acaba convirtiéndose en un sistema entretejido de enorme coherencia, de un peso absolutamente irresistible, se produjo con el marxismo-leninismo. Subrayo lo de marxismo-leninismo porque, a fin de cuentas, Lenin era un hereje marxista, enmendó la plana de Marx en algunos aspectos y, por supuesto, lo hizo convencido de que mejoraba la táctica y la estrategia del filósofo alemán. Y en ese sentido, los aportes de otros autores a Lenin, como es el caso, por ejemplo, de Nechayev, no son en absoluto pequeños ni desdeñables. Lenin estaba reformando, recreando el marxismo y permitiría que efectivamente llegara al poder. Y ahí, ciertamente, parece bastante claro que concibió algunos aspectos de la manipulación del lenguaje como instrumento político. Por ejemplo, el bolchevismo creó por primera vez un término que todavía hoy resulta indispensable en ciencia política, agitprop, agitación y propaganda. Lo que tenía que servirse a las masas no era información, no era educación, no era ni siquiera concientización, lo que había que servir era agitación y propaganda, siguiendo el principio claramente leninista de que la mentira es un arma revolucionaria. Y esto implicó la manipulación del lenguaje desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el marxismo-leninismo consiguió crear palabras mordaza, una forma de manipulación del lenguaje que sigue teniendo un enorme éxito a día de hoy. Había palabras que inmediatamente silenciaban a cualquier persona que quisiera debatir o discutir la situación política que existía, las medidas que se pudieran tomar, etcétera, etcétera. Las palabras mordaza de Lenin inicialmente, que podían ser lo mismo lacayo, que pequeño burgués, que guardia blanca, se encontraron en algún momento con innovaciones verdaderamente extraordinarias, como el uso del término fascista en un sentido totalmente negativo. Tengo que decir que, en términos reales, el fascismo es un movimiento político de carácter socialista y nacionalista, fundado por el italiano Benito Mussolini y que tiene unas consecuencias, una definición y unos límites muy claramente fáciles de delimitar. Lo que tuvo, sin embargo, muy claro el marxismo-leninismo a partir de Stalin es que eso era indiferente. Fascismo era la palabra mordaza que permitía manipular el lenguaje y silenciar, denigrar y condenar a la muerte civil y quizá a la muerte física a aquellos que no estuvieran dispuestos a rendirse al estalinismo. Fascista, por supuesto, era Mussolini, que lo era. Fascista, por supuesto, era Hitler, que no era exactamente fascista, pero que tenía muchos puntos de paralelo con el fascismo italiano. Lo podían ser otros movimientos que sí se consideraban herederos de Mussolini. Pero fascistas eran también los socialdemócratas alemanes, que no estaban dispuestos a rendirse a las órdenes de Stalin. Y de manera claramente miope, pero innegablemente manipuladora, la llegada al poder en 1933 de Hitler vino facilitada por el hecho de que los socialdemócratas alemanes se convirtieron en socialfascistas por obra y gracia de los agentes de Stalin. Las palabras mordaza, y vamos a ver alguna más en el futuro, funcionaron. Y funcionaron además de tal manera que hoy en día fascista es cualquiera que se oponga a supuestos, presupuestos o compuestos de la izquierda. Y en ese sentido, fascista puede ser Margaret Thatcher, George Bush, Ronald Reagan o, en fin, si ustedes se ponen, hasta el Papa Juan Pablo II. En última instancia, cualquiera que no encaje en esa visión. Y sigue siendo una palabra que asusta mucho, por ejemplo, en mi país.